Nos ha sobrecogido a todos. Bueno, Blanca ha estado con unos vecinos atemorizados con la extensión de un polígono petroquímico cercano. Ha crecido tanto que sus naves se han situado a menos de 150 metros de sus viviendas. Lo más grave es que ven cómo se siguen construyendo y vendiendo nuevas casas. La verdad es que huele muchísimo a gas. Hay noches que salís a la galería, yo por ejemplo tengo un bajo, y el olor a gas te da la sensación de como que se te ha abierto el termo y estás soltando, y no, realmente está apagado, pero el olor es insoportable. Forman parte de la plataforma No Contaminació de Almazora y conocen bien de cerca los ruidos, los olores y los malos humos del Serrallo. Numerosas viviendas circundan este enorme polígono petroquímico. Tenemos Castellón, el Grau de Castellón, el polígono del Serrallo, y a escasos 200-300 metros se está construyendo una urbanización de viviendas. Contiene las dos térmicas y una tercera en construcción, tiene la planta de V y toda la planta refinería de BP Oil. Yo vivo aquí enfrente, al tercer piso, y este es el colegio que van mis hijos. Si te das cuenta, aquí delante tenemos la Iberdrola y tenemos al lado que están construyendo una cementera, pero que no va una, van 3 cementeras. Mis hijos están aquí al colegio, a 2 por 3 los tengo constipados y además me toca ponerle mascarilla. Hay muchos problemas aquí en el Grau hoy por hoy de alergias en los niños y de problemas de piel. No sé si llegaremos a saber algún día si es de todo lo que estamos tragando. Por esta calle que ves ahí, que está justo al lado del colegio, día a día pasan montones y montones de camiones a traer piedra, a traer tierra, con lo cual toda la tierra y toda la porquería que llevan en los camiones también vienen a pasar a las fincas. Lo tenemos siempre todo cerrado porque, sobre todo en verano, con el calor que hace nos toca estar cerrados porque hay una cantidad de gases impresionante y hace muchísimo olor. Los vecinos sienten impotencia ante este gran espacio industrial que sigue creciendo, abarcando cada vez más terreno urbanizable. ¿Qué es lo que estamos respirando, John? Azufre, óxidos nitrosos, monóxidos de carbono y las partículas PM10 y las PM2,5. ¿Qué efectos tienen estos? Pues todas estas partículas al respirarlas nos afectan al sistema respiratorio, al sistema cardiovascular, fatiga, tos, irritación ocular, de ojos, mucosas, piel, y algunos de ellos son cancerígenos. Una central térmica que lleva en el mismo lugar más de 40 años, casi tantos como la casa de Isabel, situada a tan solo 15 metros. Se hizo la segunda fase para no polucionar, ¿vale? Entonces eran las torres que existen ahora más chiquititas, pero yo eso de ahí, ese monstruo, yo no lo tenía. Yo no tenía la gente soldando que me cae la soldadura. Yo no tenía los ruidos. Yo no tenía por las noches que bajar las persianas porque los focos nos invaden. De lo que cae de la central, pues esto se supone que, claro, lo respiraremos también. Me imagino yo que no tendremos un filtro. Y así están los árboles, míralo. Las plantas, todas con unas picadas de óxido impresionantes. Esa piqueta delimita en línea recta 2,5 metros hacia donde está Clay, que es el perro blanco y negro. Se van a cargar mi pino, mis casetas, mi puerta, mi camino. Y en teoría, legalmente, según ellos, no me lo expropian, me lo han comprado. ¿Para qué lo quiero yo dinero? ¿Tengo que sacrificar mis perros? ¿Dónde nos vamos? Usted se queda atrapada entre la central. ¿Qué hago? ¿A quién le engaño? ¿A quién le vendo mi casa? ¿Cuántas viviendas están afectadas? Pues aquí estarán afectadas las 700-800 de nueva construcción y las 50-60 que podrían haber antiguas. Y eso no es todo, constructoras y promotoras siguen edificando. ¿Vosotros os habéis comprado una vivienda aquí, justo al lado del espacio industrial? Sí, Grau. ¿Y vosotros sabíais que estaba el polígono? Pues no. Nosotros cuando hemos comprado aquí ya había viviendas y bueno, no pensábamos que iba a llegar esto. Pero vosotros sabéis el peligro que corréis, la contaminación, el riesgo. Según me explica ahora, sí, antes no. Entonces, pues, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya tenemos la vivienda, no la vamos a vender ni a irnos de aquí. A ver qué hacemos. Recogida de firmas, denuncias, cartas al Ministerio. Desde la plataforma luchan por paralizar la ampliación del Serrallo y para que se cumpla la ley RAMIMP,
que las viviendas se construyan a partir de una distancia mínima de 2.000 metros. El alcalde de Almazora nos asegura que la Consellería, el Ministerio y los ayuntamientos de Castellón y Almazora ratifican la total legalidad de las viviendas y del plan general del polígono. Respecto a la ley RAMIMP, alega que sus artículos están completamente desfasados.